Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a presentar un tema muy interesante, ¿no? Que le corresponde al tema 8, procesos cognitivos. Los procesos cognitivos básicos son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades muy diversas. Los procesos cognitivos simples son sensación, percepción, atención y concentración y memoria. Los procesos cognitivos complejos o superiores son pensamiento, lenguaje, inteligencia. Los procesos sensoriales, ¿no?, es la forma en que se produce esta interacción, recepción de estímulos y respuestas a los mismos. O sea, quiere decir que nuestro ambiente, ¿no?, va a generar ciertos estímulos de diversos tipos, ¿no?, que nos va a llegar, ¿no?, a nuestro sistema nervioso central, lo cual, ¿no?, nos va a permitir, ¿no?, tener algunas sensaciones a través de nuestros órganos sensoriales, ¿no?, y estas informaciones llegarán a nuestro cerebro, por lo cual ella va a responder, ¿no? Asimismo, hay órganos sensoriales que tenemos electroreceptivas, ¿no?, que estos órganos van a estar en contacto con el mundo exterior. ¿Quiénes son? Son los 5 órganos fundamentales que tenemos, ¿no? Son la vista, ¿no?, el olfato, el tacto, ¿no?, el gusto, ¿no? Y así también tenemos otros órganos, ¿no?, sensoriales, que es la propioceptivas. Estas se encargan de informar sobre la orientación, la posición y el movimiento del organismo. Así tenemos otros órganos como las interoceptivas sobre el trato que da el mundo interno profundo del organismo. La modalidad de las sensaciones se pueden dar de las siguientes formas: las visuales, las auditivas, las olfativas, gustativas, las táctiles, las térmicas, las sinestésicas, las kinestésicas y la orientación. Ahora vamos a tratar cada una de ellas. La percepción. La percepción es el conjunto de procesos complejos que tienen lugar en centros integradores a través de los cuales el mundo es muy analizado por los diversos perceptores y se organiza hasta presentar la apariencia de las que somos conscientes. Es decir, nosotros, ¿no?, vamos a poder percibir todas las cosas que podemos tener enfrente, ¿no?, o que está alrededor nuestro, ¿no?, y lo vamos a hacer de forma consciente. La percepción implica una estructuración personal de la realidad que nos va a permitir interpretar y organizar la información recibida sensorialmente. Ya habíamos mencionado de los 3 tipos de órganos sensoriales. Las teorías de la percepción más usadas en este tema van a ser la teoría asociacionista, ¿sí? Esta se va a encargar, ¿no?, de ver las cualidades sensibles que resultan de la suma de los elementos de la sensación, en las cuales nos dicen también que no es un fenómeno primario, sino es un poco más complejo. La asociación no es activa por parte del sujeto, sino se va a entender que las sensaciones se asocian entre sí de modo que podemos considerar de forma mecánica. Los principios de la percepción gestáltica es otra teoría respecto a la teoría gestáltica, ¿no? Esta va a hablar mucho de lo que son fondos y figuras. Ya anteriormente lo habíamos visto en clases anteriores, pero esta es básicamente la percepción. La figura y fondo, un mismo objeto puede interpretarse como figura y como fondo.
¿no? A su vez también, ¿no? Esta teoría nos dice que hay leyes generales de la forma, ¿no? Que pueden ser la ley de la simplicidad, la ley de la pregnancia, ley de la continuidad, la proximidad, la semejanza, el cierre y de contraste. Las formas de percepción, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, de percepción del espacio, del tamaño, de la forma, como también del tiempo. Vamos a ver algo importante, ya que también nuestras percepciones, ¿no? Pueden ser alteradas, ¿no? Son anomalías que se van a dar por diversos motivos. De repente, ¿no? Porque me ha faltado oxígeno a nivel cerebral, ¿no? He tomado algún medicamento, ¿no? Alguna sustancia, ¿no? Que haya alterado mi percepción, ¿no? En la cual también se va a dar las ilusiones, ¿no? Voy a imaginarme cosas que de repente no están en el lugar o creo que están y no existen, ¿no? Como también ¿no? voy a sentir una alteración como es la alucinación, ¿no? De repente podemos decir que alguien vio una persona o ves un animalito volando, ¿no? Entonces eso es algo que yo, ¿no? En cierta parte como persona que tenga una alteración de la percepción está alucinando, ¿no? Tenemos otra área muy importante que es la memoria. La memoria, ¿no? Es un proceso psicológico esencial en la adquisición, ¿no? En la adquisición de conocimientos, de información, como también de la conservación de estas mismas y a su vez la recuperación de esta información. Y esto se va a dar básicamente varias veces, la vemos cuando tenemos que dar un examen, ¿no? Entonces vamos a ver que ahí existe todo un proceso de recuerdo, de evocación, ¿no? Que hemos adquirido en alguna etapa, ¿no? O en una formación académica, ¿no? En la cual esto se ha conservado a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que vamos a necesitarlo en algún momento y vamos a tener que hacer la recuperación de la información. Muy bien. Entonces, vamos a ver que hay tipos de memoria, ¿no? Los tipos de memoria pueden ser de tipo, ¿no? Una memoria sensorial, ¿sí? Que vamos a ver que son a través de los órganos sensoriales, ¿no? Que es a través del tacto, ¿no? A través del gusto, del olfato, ¿no? A través de los sonidos también, ¿no? Entonces, todos esos órganos también tienen memoria, ya que hay, ¿no? neuronas que van a grabar estas sensaciones y que van a poderse evocar a posterior, ¿no? Cuando yo necesite recuperar esta información. Por ejemplo, se da en los perfumes, ¿no? Que es de forma olfativa, ¿no? O de repente cuando uno va a probar un delicioso alimento, ¿no? Que es a nivel gustativo, o de repente al escuchar una hermosa melodía, ¿no? Que es de forma de sonido, ¿no? Entonces vamos a ver que a su vez también hay una memoria que es a corto plazo. Muchos utilizamos este tipo de memoria para poder rendir un examen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o de repente por un momento quisiera recordar un número, ¿no? De celular, ¿no? Para apuntarlo en ese momento, ¿no? Entonces, estos procesos psicológicos de adquisición son solamente a pequeños tiempos, ¿no? Pueden ser 3 días, a veces puede ser a una semana, incluso a 15 días, hasta podríamos exagerar hasta un mes. Esas son las memorias a corto plazo. No son muy significativas. Luego tenemos la memoria, ¿no? A largo plazo. Esta memoria, ¿no? Va a iniciarse con todos estos primeros pasos que hemos visto, la memoria sensorial, ¿no? La memoria a corto plazo. Y si yo quiero que esta memoria se dé a más tiempo, que perdure por los años, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es fijar
¿no? O repetir, ¿no? Lo que yo quiero recordar para que quede mucho más almacenado, diríamos, ¿no? En esta área cerebral que nos permite conservar la información, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer al ver un número celular, ¿no? O al recordar el número de una casa, ¿no? Entonces voy a tener mi recuerdo a corto plazo, ¿no? Y si lo recuerdo una y otra vez, esta va a seguir fijándose y se va a ir a una parte más profunda de la memoria, lo cual me va a poder permitir, ¿no? Tener un mejor, ¿no? Una mejor, ¿no? Memoria, ¿no? Durante un buen tiempo más, ¿no? O sea, eso le diríamos a largo plazo, ¿no? Que serían años, ¿no? Y eso sería recomendable también, ¿no? Porque eso sería interesante cuando uno está en un proceso de formación y que te dure no solamente para un examen, sino que sea por mucho tiempo, ¿no? A ver, luego tenemos, así como hay alteraciones en la percepción, ¿no? También hay alteraciones en la memoria, ¿no? Estas alteraciones en la memoria, ¿no? Son perjudiciales, ¿no? Ya que van no, nuestra calidad de vida, ¿no? Se va a ver perjudicada, ¿no? En una de ellas, la que tenemos más, ¿no? De las que más ocurren, ¿no? Es la amnesia. Esta amnesia es un trastorno, ¿no? Que impide, ¿no? De forma total o parcial memorizar una información. Este trastorno o esta alteración de la memoria, ¿no? Se puede dar a consecuencia de un accidente, ¿no? De una operación que se puede hacer a nivel cerebral, ¿no? O de un shock emocional, ¿no? Entonces, por ese tiempo, ¿no? Se va a lo que es la pérdida, ¿no? Diríamos, de la memoria, que puede ser de forma total o de forma parcial. Muy bien. A su vez tenemos también lo que es la hipermnesia, ¿no? Este, al contrario, va a ser la incrementación anormal de la capacidad de memorizar, ¿no? Hay personas que tienen muy pocas son las personas que tengan esta anomalía, esta alteración a nivel de la memoria, ¿no? En que a ellos también les fastidia porque a nadie le va a gustar tener tanta información en la cabeza que luego esta persona misma también se llega a confundir con tanta información. Pero se da la incrementación, ¿no? A lo contrario de lo que diríamos que es la amnesia, que es la pérdida parcial o total, aquí se da un incremento de la memoria. La hipomnesia viene a ser la disminución de la capacidad de la memoria, debido a una dificultad tanto de fijación como de evocación, ¿no? Entonces aquí también hay otra que viene a ser una disminución, ¿no? Esta, ¿no? Puede ser por un problema emocional, ¿no? Un shock también emocional, una crisis emocional, ¿no? Lo que va a dificultar y va a dar la disminución, ¿no? De los recuerdos, de la evocación. A su vez tenemos otro trastorno, ¿no? También que es con respecto a la memoria, que es la disnencia. Es la disminución de la memoria, ¿sí? Que también va a dificultar de recordar algunos eventos, o sea, de forma que van a tener, ¿no? Recuerdos confusos, como si tuviéramos eventos en la cual son como sueños, como una especie de películas, ¿no? Cortos, ¿no? Entonces, a eso le llamamos la disnesia, ¿no? Entonces, vemos entonces que hay alteraciones a nivel de la memoria, hemos visto que hay alteraciones a nivel de la percepción, ¿no? Incluso también hay alteraciones a nivel, de la parte sensorial, ¿no? En la parte sensorial también se da, ¿no? La alteración porque se debe de repente, podría darse a un congelamiento, podría darse también, ¿no? Un accidente, una quemadura, ¿no? Entonces se van a alterar, ¿no? Nuestros neuros sensoriales, ¿no? Entonces vamos a ver que todos ellos, ¿no? Que estén, ¿no?
muy bien, ¿no? En buen estado, ¿no? Nos va a permitir tener una mejor comprensión, ¿no? De nuestro medio, como también, ¿no? Poder relacionarnos, ¿no? De forma, ¿no? Objetiva. Ya, ok. Gracias. Nos vemos a la próxima clase.